y vos pensabas que el tren de tu ciudad era peligroso. Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen, y este nuevo episodio de Kotetsuyo no Kabaneri tuvo toda la acción que mucha gente venía pidiendo. Y lo mejor es que cumplió porque tuvo buenas escenas de acción, tuvo unas excelentes coreografías de combate muy bien animadas y la tensión se mantuvo del principio hasta el final del episodio. Tuvo un muy buen ritmo, la acción avanzó a una buena velocidad y las cosas se iban complicando a medida que avanzaba el episodio, y eso estuvo todo muy bien armado y muy bien estructurado. El único problema con el que me encontré en este capítulo es que ante tantas muertes, ante tanta sangre, en realidad no me importaba mucho, porque no había ninguno de los personajes que estaba siendo asesinado ahí que me importara, no tenía conexión con ninguno de ellos. De hecho, estaba en cierto punto satisfecho con que algunos de ellos sufrieran ese destino, porque venían de tratar tan mal a Ikoma que la verdad es que no se lo merecía. Así que esa combinación de tener esta escena justo después de unas secuencias en las que vemos cómo estos personajes verdaderamente no tienen ningún aprecio por Ikoma, hace que un poco esa conexión emocional no exista. Quizás si hubiese habido entre todas esas víctimas, aunque sea un personaje, un solo personaje con el que nosotros tengamos cierta conexión, ahí las cosas hubiesen sido distintas. No estoy diciendo con esto que quería que se muriera alguno de los personajes importantes o alguno de los personajes protagónicos, no, para nada. Simplemente un personaje con el cual haya quizás habido una sola escena. Por ejemplo, si la mujer embarazada hubiese muerto en esta escena de acción, hubiese sido algo diferente. No estoy diciendo ahora con eso tampoco que quiero que ese personaje haya muerto acá, porque creo que en realidad el hecho de que le hayan matado Moon Mei funciona mucho mejor. Pero a lo que me refiero es que un personaje de ese estilo que nosotros hayamos conocido, aunque sea por un par de escenas, hubiese muerto acá. Quizás uno de los niños, si bien puede parecer un poco brusco, pero quizás si uno de los niños moría en esta secuencia, ahí hubiese habido una conexión y un clic dramático en la audiencia que hubiese sido mucho más efectivo. Ayame definitivamente me capturó en este episodio. Este fue el capítulo definitivo en el que cambié totalmente mi opinión sobre ella y estoy a bordo con este personaje, porque en los primeros episodios este era uno de los personajes que no me agradaban, que no aportaban nada a la historia, pero finalmente este fue el capítulo que me convenció, que hizo que cambiara de opinión, encontró su terreno, sabe pisar fuerte y logró establecerse como un personaje sólido. Y era necesario, porque el resto de los personajes ya estaba en ese lugar. Los guerreros, Ikoma, Moon Mei, todos estos personajes ya estaban en un terreno elevado, bien establecidos como personajes fuertes y sólidos. Así que Ayame, si seguía el camino que habían propuesto esos dos primeros episodios, iba a tener problemas para poder desarrollarse y para poder estar a la altura de los demás, pero ahora creo que incluso con este episodio le sacó ventaja. Además, todo anime tiene momentos decisivos, momentos claves que definen el tono con el cual van a tratar una historia. Y este anime tuvo ese momento clave al principio casi de este episodio, cuando Ayame está revisando si tiene alguna mordida. Es decir, parece una escena banal, pero en muchos otros animes ese momento hubiese sido una oportunidad para fanservice, ese momento hubiese sido una oportunidad para mostrar un poco más de lo que era necesario. Pero Kotetsuyo no Kabaneri tomó ese momento y le dio un realismo, no le dio ningún tono erótico, no le dio ningún tono innecesariamente forzado a ese momento, sino que lo trató como algo cotidiano, como algo que estos personajes tienen que hacer frecuentemente, revisar si tienen algún tipo de mordida. Y ese es un momento clave, porque haber tomado una decisión equivocada en ese momento hubiese cambiado totalmente el tono de esta serie. Así que estoy muy contento porque hayan decidido ir por la ruta más convencional para este tipo de formato que están tratando de darle, con cierto tono realista para el desarrollo de los personajes. Así que haber hecho eso me parece muy bueno, que hayan aplicado este tipo, porque además si hubiesen utilizado un poco de fanservice, aunque sea la mínima parte de fanservice, eso hubiese funcionado en detrimento del personaje de Ayame y lo hubiese convertido de este personaje femenino que tiene potencial para ser un gran personaje fuerte y sólido en simplemente otro personaje femenino que es tratado como un objeto sexual que tantas veces vemos en un montón de otros animes. Así que espero que Ayame siga creciendo como personaje, que siga estableciéndose como líder, que siga teniendo conflictos. No necesito tampoco que sea un personaje que sea fuerte y mandón todo el tiempo. De hecho, me gusta cómo muestran su fragilidad
fragilidad por momentos y cómo muestran que no tiene todas las respuestas, porque eso es lo que lo hace un personaje complejo y eso es lo que lo hace un personaje mucho más sólido en realidad. De esas grietas, esos quiebres que ella tiene como persona, hacen en realidad que jueguen a favor de su complejidad y hacerlo más fuerte como personaje. Artísticamente y con lo que tiene que ver con la calidad de dibujo y animación, este episodio estuvo a punto. Como ya nombré, las escenas de combate, otros momentos claves como cuando los cabanes se lanzan al tren, en ese momento la cámara se pone en slow motion y vemos todo con una tonalidad verde que funciona y fue efectivo para ese momento, para darle más dramatismo. Luego cuando Kurusu, creo que hacía el nombre del samurái que protege a Yame, cuando llega con una vez que después de que fue a buscar la espada samurái y vemos como las luces cambian, se pone un segundo nada más a negro, vuelve y ella está ahí. Ese fue un momento épico y muy importante y que me gusta que le den un poco más de relevancia a este personaje, que no sea simplemente aquel que está en contra del protagonista, sino que tenga su relevancia y que sea un personaje heroico a la vez. Y luego el momento clave del contrato de sangre que hace Ayame con Ikoma, ese momento estuvo muy bien trabajado. Justo salen del túnel en el momento que Ayame sube ahí a la parte de arriba del tren, y luego la manera en que manejan la luz, todo estuvo muy bien manejado en general. El aspecto artístico, la iluminación, las tomas, todo estuvo a punto en este episodio y demostró que saben muy bien trabajar ese aspecto. Si hubo un problema en el aspecto técnico de este episodio, es la música. Esto es un mal que ya viene cargando este anime casi desde el principio, con una elección musical y un soundtrack para algunas escenas que no va acorde con el tono de este anime y que no funciona a favor de esos momentos. Esta serie en particular, que se desarrolla en este mundo tan bien creado y que tiene una tonalidad tan definida, pide quizás por un tipo de música mucho más clásica, ya sea una orquesta clásica o unas canciones tradicionales japonesas. Quizás escuchar algún shamisen por momentos sería bueno, escuchar algún instrumento tradicional, escuchar los tambores, todo eso creo que funcionaría mucho mejor para el tono de este anime. Escuchar algún violín, pero no la música electrónica que utilizan por momentos, ni tampoco las letras cantadas, porque no funciona. Las canciones con letras para este tipo de escenas y para este tipo de anime creo que no funciona con el tono que están tratando de crear. Pero más allá de eso, estoy muy contento con cómo se desarrolló este episodio. Es cierto, quizás la manera en que derrotan al Wasatori es un poco anticlimática y no hace parecer que este personaje sea tan fuerte como venían diciendo, pero aún así tenían que derrotarlo de alguna manera. El episodio ya estaba terminando y bueno, no tenían tiempo como para hacer, además de todas las escenas y todas las peleas épicas que ya habíamos visto previamente, hacer de esta una nueva pelea grandilocuente y enorme. No había simplemente tiempo y en realidad no iba a funcionar muy bien con respecto al tono y al clima que estaban tratando de crear. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes ya vieron el nuevo episodio de Kotetsuyo no Kabaneri. ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Quería aprovechar esta oportunidad para comentarles que hay un nuevo programa acá en Nerdro, el Nerdro Show. Es un nuevo formato de video que estoy experimentando un poco. Son programas bastante largos, casi de 1 hora, donde hablamos de noticias, hablamos de opinión, hablamos de todo un poco. Por ahora estoy solamente yo, pero en algún futuro ya voy a incluir a más gente para que venga a participar en este tipo de programas, que algunos le dirán que es un podcast y quizás es lo más parecido a eso, pero todavía no estoy conforme con el resultado como para poder llamarlo propiamente un podcast. Pero bueno, vean en nuestro canal, vayan, visítenlo, busquen ahí el Nerdro Show. Vamos a hablar un poco de noticias. Justamente en este último programa hablamos un poco de la segunda temporada de Ajin y del nuevo manga de Cardcaptor Sakura, así que vayan, chequéenlo y fíjense si les gusta. Y no se olviden que pueden darme un pulgar arriba si les gustó el video o un pulgar abajo si están absolutamente en desacuerdo con lo que dije. De igual manera se los voy a agradecer. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.